Hola, buenas. Mirad, hago este vídeo para hacer un pequeño repaso de los contenidos de la unidad 6 y luego haré otro para hacer un repaso de los contenidos de la unidad 9, que son los dos temas que van para el examen del día 1. Este vídeo no es para quitar contenidos. Si hemos quitado algo, Carolina y yo, pues ha sido durante las clases que os hemos dado. El vídeo es simplemente para hacer un repaso de aquellos aspectos que yo considero que son más importantes de cara al examen. Lógicamente no voy a hacer un repaso absolutamente de todo, porque saldría un vídeo de 2 horas y pico y un vídeo de otras tantas horas para el del tema 9. Así que tenerlo en consideración, que aquello que no mencione o que pase de puntillas por encima no significa que no pueda caer para el examen, sino que voy a destacar aquellos aspectos que en este momento me parecen importantes. Bueno, comenzando con el punto 1, el contrato de trabajo. Me parece especialmente importante que conozcáis los requisitos de edad y de nacionalidad que tiene que tener un trabajador para firmar un contrato de trabajo. En general, para poder firmar un contrato de trabajo, se tiene que ser mayor de 18 años. O bien tener menos de 18 años y estar legalmente emancipado. ¿Qué es estar emancipado? Pues estar emancipado significa vivir independientemente de tus padres, ya sea o bien por matrimonio, porque te has casado, o porque un juez te ha concedido esa condición, o bien porque tus propios padres lo han hecho. ¿Se puede firmar un contrato de trabajo siendo menor de 18 años y no estando emancipado? También. Los mayores de 16 años, entre 16 y 18 años, podrán firmar contratos de trabajo cuando tengan el permiso de sus padres. Eso sí, siempre que no sea un contrato de trabajo para trabajar por la noche, peligroso o insalubre. La siguiente pregunta sería, bien, entonces ¿qué pasa con los menores de 16 años? Un chaval de 15 años, una niña de 14, un niño de 13, de 12, de 11 o de 10. ¿Pueden trabajar? Pues en principio no. Pero os pregunto, ¿acaso no habéis visto anuncios en televisión o películas en las que trabajan niños? La respuesta es sí. Por lo tanto, los niños menores de 16 años sí que pueden trabajar en espectáculos públicos, siempre y cuando tengan la autorización de sus padres y la autorización de la autoridad laboral. El segundo requisito es el de nacionalidad, ¿vale? En España pueden trabajar tanto españoles como extranjeros, sin ningún tipo de problema. Si son ciudadanos de la Unión Europea, es decir, España, Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido ya no, porque salió de la Unión Europea, estos pueden trabajar sin permiso de trabajo. El permiso de trabajo es una autorización administrativa. Pero si eres extracomunitario, es decir, si no eres un ciudadano de la Unión Europea, por ejemplo, Reino Unido, Ucrania, Brasil, Estados Unidos o Canadá, en ese caso necesitarás un permiso de trabajo, tú y el empresario que te contrate. Punto 1.2. Elementos del contrato de trabajo. Para que un contrato de trabajo sea válido es preciso, necesita una serie de requisitos. Estos requisitos serían, tiene que tener consentimiento, tiene que tener objeto y tiene que tener causa. ¿Qué significan estos tres elementos? Bueno, pues muy rápidamente. El consentimiento es que haya un acuerdo entre ambas partes, entre el trabajador y el empresario. Si no hay acuerdo, si no están de acuerdo, si uno está obligado o si le engañan, no hay consentimiento. En segundo lugar, el objeto del contrato debe ser posible y lícito. Eso significa que aquello que tú te obligas a realizar en el contrato, ya sea servir copas, hacer contabilidad en una empresa o despachar medicamentos en una farmacia, pues tiene que ser algo legal. No se puede hacer un contrato para matar a alguien o para, para vender tabaco a los niños. Y la causa del contrato tiene que ser real, es decir, prestar un servicio determinado a cambio de una retribución. Aquellos contratos que, por ejemplo, no tienen causa son aquellos en los que uno se compromete a hacer algo a cambio de dinero, pero que en realidad no es verdad. Por ejemplo, ocurriría si yo contratase a una persona para llevar una empresa, pero en realidad está haciendo otra cosa que no es eso. Pensad, por ejemplo, que contrato a mi novia, ¿vale? para
llevar mi empresa o para ser mi secretaria, pero en realidad no va a hacer nada de eso, simplemente la tengo contratada para pagarle un sueldo y nada más. Ese contrato, por lo tanto, no sería válido, le faltaría la causa. En cuanto al punto B, la forma del contrato, bueno, el contrato puede ser escrito o verbal. Escrito ya todo el mundo sabe lo que es, pues es formalizar el contrato en un documento en papel, y de forma verbal es hacerlo de viva voz, es decir, dos personas que se estrechan la mano y el contrato empieza a surtir efectos. En principio, por seguridad, todos los contratos tienen que ser por escrito. Sin embargo, hay dos contratos que se pueden hacer verbalmente y que serían perfectamente legales, que son el contrato indefinido y el contrato eventual que tenga una duración inferior a 4 semanas, ¿vale? Solamente esos dos se pueden realizar de manera verbal y en todo caso cualquiera de las partes puede exigir que el contrato sea por escrito, ¿vale? Y de hecho es una costumbre bastante sensata y bastante razonable pedir una copia del contrato desde el primer día de trabajo. Punto C. ¿Qué tiene que contener un contrato? Pues un contrato de trabajo lo podéis visualizar, es un documento que contiene vuestro nombre, el nombre de vuestro empleador o empleadora, dónde vais a trabajar, cuánto vais a cobrar, vuestra jornada, etc. Yo aquí he recogido dos cuadros, un cuadro rojo y un cuadro azul. El cuadro rojo es aquello que el contrato debe tener siempre, que si falta alguno de estos elementos, malo. Pues por ejemplo, un contrato debe contener lugar y fecha, nombre del empleador y del empresario y del trabajador, nombre de tu puesto de trabajo, lugar, jornada y horario, duración, etc. Todos estos elementos son obligatorios. Y los elementos que tenéis en el cuadro inferior son voluntarios, que el contrato los puede tener o no los puede tener. Por ejemplo, el periodo de prueba es voluntario. Si no se incluye en el contrato, es que no hay. Siguiente punto. La duración del contrato. Los contratos de trabajo pueden ser o bien indefinidos o bien temporales. Bueno, ¿qué significa que el contrato sea indefinido? Significa que tiene comienzo, pero no se sabe cuándo va a finalizar. ¿Qué significa que un contrato sea temporal? Se sabe cuándo va a comenzar y cuándo va a terminar. O bien porque tenga una duración concreta, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, un año, o bien porque aunque no se sepa exactamente la duración exacta, sí se podría determinar. Por ejemplo, en el contrato de sustitución, cuando una persona se rompe una pierna, se contrata a otro trabajador para que le sustituya. ¿Cuánto durará ese contrato? Pues hasta que el trabajador se reincorpore porque se haya curado. Punto 1.3. Aquí falta algo. No, está todo. Punto 1.3. Periodo de prueba. Esta es una pregunta importante, ¿vale? Podría ser alguna de las preguntas de desarrollo. Miraoslo bastante bien. Como he dicho antes, el periodo de prueba no tiene por qué estar siempre en todos los contratos, pero cuando esté el periodo de prueba pactado, tiene que estar pactado en el contrato y además tiene que estar recogido por escrito desde el primer día. Eso de realizar un contrato de trabajo, empezar a trabajar y al cabo de los días decir, bueno, vamos a ponerte a prueba, eso no puede ser. Tiene que estar desde el primer día, ¿vale? Y además tenéis aquí que el contrato no se realiza el periodo de prueba y después se firma, sino que, como digo, el periodo de prueba, en el caso de estarlo, debe estar desde el primer día del mismo. ¿Qué es lo que la gente suele complicarse o suele no entender del periodo de prueba? Pues que no siempre la duración va a ser la misma. Perdón. La duración del periodo de prueba viene recogida normalmente en el convenio colectivo, o si no, viene recogida en el propio contrato. En todo caso, si en el convenio colectivo o en el contrato no se dijese nada, vamos a ir a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma que regula perdón, todos los aspectos relacionados con el derecho laboral. Si no se dice nada, lo máximo que dura el periodo de prueba serán 6 meses. Esa es su duración máxima. Cuando se trate de técnicos titulados, ¿vale? Cuando sean personas que tienen pues un grado superior, un grado medio
o bien un grado universitario. Quienes tengan un título de grado medio o de grado superior, la duración máxima de su periodo de prueba será de 6 meses. Y para el resto de trabajadores, pues quienes no tengan esa titulación, porque se quedaron únicamente en la ESO, se quedaron en el bachiller, o ni siquiera llegaron a concluir la educación secundaria obligatoria, el contrato, el periodo de prueba, tendrá una duración máxima de 2 meses, con la excepción de empresas de menos de 25 trabajadores, que será de 3 meses. Derechos. Esto quiero que quede clarísimo, ¿vale? Todo trabajador que está a prueba tiene los mismos derechos que un trabajador que no lo está, ¿vale? No por estar a prueba vas a cobrar menos ni vas a tener menos derechos, ¿vale? Eso que quede muy claro. El trabajador a prueba tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador de plantilla. En ese sentido, cuando un trabajador está a prueba y ve algo que no le gusta en la empresa, no se siente a gusto, no está satisfecho, ve que no tiene futuro en la empresa, cualquiera de las partes, tanto trabajador como empresario, puede dar por finalizado el contrato durante ese periodo de prueba, sin necesidad de dar ningún tipo de preaviso y sin alegar motivo alguno. Eso significa que un trabajador, por ejemplo, que está a prueba durante 6 meses, porque es un universitario o un titulado de formación profesional de grado medio o de grado superior, pues decide que ya no quiere seguir trabajando en la empresa. Pues ese mismo día, esa misma mañana, o por la tarde, si trabaja por la tarde, puede decir a su jefe, jefe, cojo y me voy. Pues perfecto, puede hacerlo sin ningún tipo de miedo porque está en su derecho. Y tampoco tiene que explicar sus motivos. Ahora bien, el único derecho que no tiene el trabajador que está a prueba es que cuando tú no pasas el periodo de prueba, tu jefe no tiene por qué abonarte ningún tipo de indemnización, pero sí que tiene que pagarte los días de trabajo que hayas llevado a cabo. ¿Que has trabajado 15 días ese mes? Pues 15 días que te paga, pero no tiene que abonarte ningún tipo de indemnización. En la página siguiente, en el punto 2, comienzan los diferentes tipos de contrato. Vale, esto lo he tachado pues porque no tiene ningún interés, ¿vale? Y a partir del punto 2.1 tenéis diferentes tipos de contrato recogidos uno a uno. En concreto, los 4 tipos de contratos nuevos que se han introducido en la reforma de diciembre de 2021. Esos contratos son los siguientes. El primero de ellos, vaya tos tengo, el que se llama contrato de formación en alternancia. Es un contrato que básicamente lo que busca es que aquellos trabajadores que no tienen un título de formación profesional o no tienen un título universitario puedan, a la vez que están estudiando, trabajar, ganar un sueldo y complementar su formación. Está dirigido normalmente a trabajadores de formación profesional, pero bueno, como dice aquí el manual, pues también para quienes tengan estudios universitarios o bien certificados de profesionalidad. En cuanto a la duración de este contrato de formación en alternancia, tiene una duración mínima de 3 meses y máxima de 2 años, con la excepción de personas que tengan discapacidad física o psíquica o que estén en situación de exclusión social, que en este caso no hay límite máximo de duración y podrá ser un contrato de 3 años, de 4 años o de 5 años, y no esta máxima de 2. En el caso de que el contrato tenga una duración inferior a 2 años, se podría prorrogar. Y hay una novedad con respecto al anterior contrato, que se denominaba contrato para la formación, y es que este contrato sí que puede ser a tiempo parcial, ¿vale? Es decir, en lugar de ser a 8 horas al día o 40 horas a la semana, que sería lo normal, puede ser 4 horas al día, 20 horas a la semana también. Y además se pueden realizar trabajos nocturnos y pueden trabajar a turnos. Una característica importante de este contrato es que durante el primer año se trabajará como mucho el 65% del tiempo y el resto del tiempo, el 35%, a la formación. Durante el segundo año o superiores, en el caso de haber más de 2 años de duración, el 85% del tiempo se dedicará a trabajar y el 15% restante a formación.
Esa formación la puede dar o bien la misma empresa en la que se esté trabajando o bien en un centro formativo de la red de FP. Y en cuanto a la retribución, es decir, el dinero que va a cobrar un trabajador que realice este tipo de contrato, se fija por convenio colectivo, si es que en los convenios colectivos se ha recogido. Y no puede ser inferior al 60 o al 75% del salario de su grupo profesional. Esto del 60 o el 75% del salario del grupo profesional significa que si a ti, por ejemplo, te contratan como auxiliar de farmacia y para farmacia, ¿vale? Pues habrá que ver lo que diga el convenio colectivo del sector. Pero imaginemos que para un trabajador que está despachando en farmacia o para farmacia, pues igual puede cobrar unos 1.000 euros mensuales. Significa que el salario de un trabajador que esté realizando este contrato no podrá ser nunca inferior o bien al 60% o al 75% el primero y el segundo año, ¿vale? El segundo tipo de contrato que hemos visto es el que se denomina contrato para la obtención de la práctica profesional. ¿Qué objetivo tiene este contrato? Bueno, pues mientras que en el anterior el objetivo era dar formación a aquellos trabajadores que no tenían un título, que carecían de él porque habían dejado el ciclo formativo a medias o porque no habían realizado ningún tipo de formación universitaria sin titulación, en este contrato es al contrario. Se realiza a trabajadores que han obtenido una titulación, o bien de grado medio, de grado superior, formación profesional, o bien universitaria, y que quieren poner en práctica sus conocimientos. Esto yo siempre lo digo, es parecido a lo que sucede cuando uno se saca el carnet de conducir. Que durante los primeros meses o incluso durante el primer año que tienes el carnet, pues realmente todavía no sabes conducir muy bien, porque aún tienes que ponerte en práctica. Pues sucede exactamente igual con cualquier otro tipo de formación. Cuando vosotras terminéis el ciclo formativo, pues todavía necesitaríais pues, unos meses o un tiempo pues, para aprender el oficio. Pues este tipo de contrato busca eso, que los trabajadores puedan desarrollar una práctica profesional que les ayude a ser buenos profesionales. Por lo tanto, primer requisito, tener un título de FP o bien un grado universitario. Además, el segundo requisito es especialmente importante y es que se tiene que realizar ese contrato en los 3 años siguientes de terminar los estudios. Traducción, que si alguien termina los estudios en 2022, pues tiene 3 años desde 2022 para realizar este contrato. Pues 2023, 2024 hasta 2025. A no ser que seas una persona con discapacidad que tienes 5 años para realizarlo. Y si quieres realizar este contrato cuando han pasado 10 o 15 años de haber obtenido la formación, pues ya no se puede, ya no se podría. Más características. La duración del contrato es como mucho de 1 año, ¿vale? Antes era de 2, duración máxima de 1 año. Pero no hay una duración máxima para personas con discapacidad o en situación de exclusión social. Periodo de prueba de 1 mes. Ya sé que antes he dicho que la duración del periodo de prueba era diferente, pero según el tipo de contrato varía a veces la duración del periodo de prueba. Y en cuanto a la retribución, en cuanto a lo que van a cobrar los trabajadores que estén contratados con este contrato, será la pactada en convenio o en su defecto la del grupo profesional al que pertenezcan. Es decir, un trabajador que esté realizando este contrato, recordemos, contrato para la obtención de la práctica profesional, cobrarán exactamente lo mismo que un trabajador que no esté a prueba, a no ser que el convenio fije un salario mínimo, que en este caso pues podrá ser el del contrato anterior, el del 60 o el 75%, pero si el convenio colectivo no dice nada, se cobrará lo mismo que cobre otro trabajador que no esté en prácticas. 2.2. Contrato por circunstancias de la producción. Este es el antiguo contrato por obra y servicio, que ahora pues lo han reformado, le han cambiado un poquito el nombre y han cambiado algunas de las características. En este tipo de contrato solo se puede realizar por 2 motivos. O bien, cuando hay un incremento ocasional e imprevisible de las necesidades de trabajo,
o bien cuando el incremento sea ocasional y previsible. ¿Qué es una situación imprevisible? Bueno, pues una situación imprevisible es, por ejemplo, cuando hay un tiempo extraordinariamente bueno y la cosecha, por ejemplo, ha sido extraordinaria. Un incremento previsible pues son las campañas de verano, de Navidad o de rebajas, que se sabe perfectamente cuándo van a ser. Duración de este contrato e indemnización. Bueno, aquí hay que distinguir según que el incremento sea imprevisible o previsible. Aquí la verdad es que se han lucido porque han hecho de este contrato una cosa innecesariamente compleja. Pero bueno, cuando se trata de un incremento imprevisible, no puede ser superior a 6 meses, aunque se puede ampliar a 1 año. Eso cuando son incrementos imprevisibles, recordad. Porque si son incrementos previsibles, como por ejemplo, ya he dicho antes, rebajas o campañas de Navidad o de verano, será un máximo de 90 días al año. Si se pasa de 90 días, pues ya este contrato no se podría realizar, habría que realizar otro. Los trabajadores que realicen este contrato eventual tienen derecho a una indemnización de 12 días por año trabajado. Es una indemnización bastante común, por cierto. El siguiente es el contrato de sustitución de persona trabajadora, que es básicamente el anterior contrato de interinidad. Este contrato básicamente se utiliza, como su propio nombre indica, para sustituir a trabajadores que más tarde regresarán al puesto de trabajo. Y fundamentalmente en dos situaciones. Cuando se trata de sustituir a un trabajador pues por situación de baja laboral, porque ha nacido su hijo o hija, o bien porque esté enfermo por cualquier motivo, es decir, una persona que se ha roto una pierna y que regresará al puesto de trabajo más adelante, o bien cuando se trate de cubrir un puesto de trabajo que está en proceso de selección. O sea, cuando hay un puesto de trabajo que queremos cubrir en nuestra empresa, pero estamos todavía pues realizando el proceso de selección, recibiendo currículos, estamos haciendo entrevistas de trabajo, realizando test a los diferentes candidatos, pues durante ese tiempo, que puede durar una semana, un mes o un par de meses, durante ese tiempo se contrata a alguien para que temporalmente cubra ese puesto. Duración, pues hay que distinguir. Si es por alguien que tiene reservado el puesto de trabajo, la duración del contrato de sustitución será hasta que se reincorpore el otro trabajador. En el caso de selecciones de vacantes, lo máximo que puede durar son 3 meses, salvo en las administraciones públicas, que bueno, los interinos pueden estar durante años y años y años. Y muy importante, este contrato no tiene indemnización por despido. O sea, el interino, el trabajador que esté sustituyendo, cuando termine la sustitución, se va a la calle y listo, con suerte, a cobrar el paro. Punto C. Encadenamiento de contratos temporales. Muy rápidamente, esto consiste en que si un trabajador encadena, es decir, va juntando diferentes contratos temporales, llegará un momento en el que al final acabe convirtiéndose en fijo en la empresa. Los contratos que tiene que encadenar son contratos por circunstancias de la producción, es decir, el que hemos visto aquí arriba de la página. El de circunstancias de la producción. No vale utilizar contratos de sustitución o los contratos formativos de las páginas anteriores, ni el de la obtención de la práctica profesional, ni el contrato de formación en alternancia. Esos no valen para encadenar. Los que valen son únicamente el de circunstancias de la producción. Y un trabajador se convertirá en fijo cuando encadene diferentes contratos por circunstancias de la producción durante más de 18 meses en un periodo total de 24. O sea, en 2 años, 24 meses, alguien ha estado contratado en la misma empresa durante 18 meses o más con diferentes tipos, con diferentes contratos por circunstancias de la producción. Y voy terminando para finalizar este vídeo, que no quiero que se quede muy largo. El último contrato que vamos a ver es el contrato fijo discontinuo, ¿vale? Como su propio nombre indica, es un contrato en el que los trabajadores están fijos en la empresa, están indefinidos, no son temporales, pero no están trabajando todo el año, sino que trabajan de manera discontinua, igual que las líneas que hay en la carretera, ¿vale? Las que permiten adelantar, bueno, esto los que tengáis el carnet de conducir, pues lo sabréis, y si no, pues
pues ya lo aprenderéis, ¿vale? Nada, es un contrato básicamente en el que se van alternando periodos de trabajo, pues estar trabajando durante 3 meses recogiendo uva y periodos de no trabajo. El resto del año, los otros 9 meses, pues estoy dedicándome a otras cosas. Este contrato normalmente se utilizaba para trabajos temporales, de temporada, agrícolas, sobre todo para la recolección de frutas, verduras y hortalizas. Ahora lo que ocurre es que con la nueva modificación lo han liado un poquito más y ya pues no se sabe muy bien para qué es. Pero bueno, las características son las siguientes. En general, las causas se siguen incluyendo también trabajos estacionales o de temporada, ¿vale? Como he dicho, pues para recoger sandía, fruta, yo qué sé, pues la nuez, lo que sea, ¿vale? O sea, trabajos agrícolas de recolección. Uno está contratado, me llaman cada verano para trabajar 2, 3 o 4 meses, o los meses que sean, o a lo mejor dentro del año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre, me llaman en varias ocasiones para recoger la fruta y al año siguiente pues me vuelven a llamar en las mismas temporadas. Pero si no me llaman, ¿vale? Si no me llaman para ir a trabajar, hay que entender que habré sido despedido y en ese caso pues tendré que cobrar la indemnización correspondiente. También se puede utilizar este contrato fijo discontinuo en trabajos que no son estacionales, pero sí que son intermitentes, con periodos de ejecución ciertos, sean determinados o indeterminados. Aquí básicamente significa que han metido, por ejemplo, esos trabajos en los que alguien trabajaba todos los años, del 1 de junio al 31 de agosto, pero además con esas fechas, del 1 de junio al 31 de agosto, por ejemplo, para trabajar de camarero en un restaurante o para trabajar de monitor en un campamento. No estás trabajando todo el año, solamente durante esos meses, pero sabes que al año siguiente te van a volver a llamar. Y también, finalmente, para prestar servicios en la ejecución de contratas, que eso es básicamente pues, estar subcontratado por una empresa. En cuanto a las características, pues un poquito lo que he comentado. Para trabajar te tienen que llamar, porque no estás trabajando todo el año. A algunos les llamarán y a otros no. Porque claro, igual dura un año, en 2022 se necesitan a 30 temporeros y al año siguiente se necesitan a 25 porque la cosecha no ha sido tan buena. Pues hay 5 que no van a trabajar. ¿A quién llamarán? Pues los criterios del llamamiento se establecerán por convenio, pues o bien por antigüedad o bien por proximidad, en fin, por lo que diga el convenio. Normalmente será por antigüedad, ¿vale? Y ese llamamiento se puede realizar o bien por escrito o bien por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la notificación. Mensaje de WhatsApp, correo electrónico, etc. Bueno, y con eso doy por terminado este primer vídeo de repaso del tema 6 y luego subo otro. Hasta pronto.